Ayer fue un día de alivio para la democracia. Ayer fue, Silencio, supongo, señorías. un mal día para usted. No, Silencio. Su máquina del lodo no lo puede todo. Los bulos y las denuncias fake no tumban presidentes Silencio, señorías. del gobierno en España. Sus armas no alcanzan para dar un golpe al mandato democrático. Rabien, señorías del Partido Popular, porque todos sus esfuerzos son en vano y aquí hay gobierno para rato. Rabien, porque el pueblo progresista tiene hoy más motivos aún para defender la agenda del cambio. Rabien, porque ante su repertorio de acoso vamos a responder con política. Han vuelto a perder y pensaban que estaban otra vez a punto de ganar. Exactamente igual que el 23 de julio. Los del que te vote chapote y me gusta la fruta van a tener que aprenderse las reglas de la democracia. Señora Ayuso, señorías del Partido Popular, consejeros, ustedes son los responsables de convertir la Asamblea en un lodazal. Usted es la patrocinadora de los bulos y la difamación, señorías, que terminan en querellas chapuceras admitidas por jueces amigos. Usted es la conseguidora de las paguitas millonarias que sale desde su gabinete a los panfletos afines con cargo al presupuesto de la Comunidad de Madrid. Usted es la jefa de las amenazas a los periodistas y la patrona de la mordaza parlamentaria. La presidenta señala, el secretario general del partido ataca y el presidente de la Asamblea alienta. Si es que, señora presidenta, es usted un virus para la democracia. Va para un año de legislatura y solo ha hecho dos cosas: blindar su poder ejecutivo sin fiscalización y recortar derechos LGTBI. Ese va a ser su legado. Ese y las ocurrencias que la hicieron famosa. La nada más insignificante. A todos los ciudadanos que siguen creyendo en la democracia les decimos que somos radicalmente diferentes al gobierno del fango, que en la Puerta del Sol hay un gobierno que solo quiere trocear los servicios públicos para venderlos al mejor postor. Pero en España hay una coalición progresista que va a cuidar de su pueblo y que en Más Madrid hay una fuerza dispuesta a democratizar los poderes del Estado, empezando por el Poder Judicial, que debe dejar de ser un club de élite. Señora Ayuso, aquí hay una disputa sobre el futuro de nuestra democracia. O se convierte en el cortijo de los que se creen que el poder les pertenece por gracia divina, o se ensancha el camino de la gente común, de quienes necesitan una vivienda para vivir, de quienes confían en lo público como garantía de bienestar e igualdad. Nosotros lo tenemos claro. Una cosa es ser mujer y otra cosa es ser feminista. Y usted nos lo demuestra cada día. ¿Le preocupa la violencia machista? ¿Ya sabe nombrarla? Violencia machista, violencia de género, violencia contra las mujeres. Dígalo más, porque lo que no se nombra no existe y en Madrid es muy grave. Usted recorta los presupuestos para la violencia machista y desmantela la sanidad mientras se pasea en el Maserati. Usted no hace nada para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Eso sí, para mejorar la suya lo hace todo. Bueno, la suya y la de su familia. Y no, usted aquí no es la víctima. Las víctimas son los madrileños, porque mientras ustedes, los suyos, se forran vendiendo mascarillas, a nosotros nos niegan el derecho a la atención primaria. Señora Ayuso, ¿a usted 1.973.000 euros le parece poco por 2 videoconferencias? A su pareja parece que le pareció insuficiente y por eso defraudó 350.000 euros a Hacienda. El colmo de la codicia y la desvergüenza. No sabemos si se conocían cuando cobró esos 2 millones, pero sabemos que ya eran pareja cuando Alberto González Amador decidió defraudar. Hay que sentirse muy impune para hacer un fraude tan burdo. ¿Se sentía protegido por la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿A qué ha venido usted? A la política. A mediar a favor de los intereses de los suyos, a proteger y a aforar a presuntos corruptos como Ana Millán, a hacerse la víctima mientras todos se enriquecen a su alrededor. Solo hay que unir la línea de puntos y usted está en el centro de todo. Señora presidenta, su gobierno va a caer antes o después por la corrupción.
Usted no tiene la estatura moral que hay que tener para gobernar la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ya lo demostró condenando a morir a 7.291 mayores. Ya lo demostró protegiendo las comisiones de su hermano y lo demuestra ahora beneficiándose de un delito fiscal con el que se compró su pisazo en el que vive. Los madrileños estamos hartos de escándalos. Señora Ayuso, lo que tiene que hacer es dimitir. Dimita, dimita de una vez. Presidenta, ¿por qué no ha valorado todavía las palabras del señor Milei después de 4 días? ¿Por qué sigue callada la presidenta de la Comunidad de Madrid ante un insulto a las instituciones democráticas que tuvo lugar en Madrid? ¿Por qué se esconde, señora Ayuso? Que solo le falta ponerse una peluca. Mire, usted y Milei tienen varias cosas en común. Comparten la misma indiferencia hacia las víctimas del genocidio del señor Netanyahu y la misma admiración hacia el gobierno criminal de Netanyahu. Comparten muchas cosas ustedes dos, pero sobre todo una. Intentan tapar las vergüenzas de su gestión con una polémica más grande. A eso vino Milei a Madrid, a tapar el auge de la pobreza y de la inflación en Argentina con un insulto a las instituciones españolas. Presidenta, dados los niveles de violencia verbal este fin de semana, ¿qué medidas tiene previstas para mejorar la convivencia entre los madrileños? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. La medida más importante, parecerme a ustedes lo menos posible. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Bergerós, su turno de réplica. Presidenta, lo grave de gente como Milei y usted no son las formas, por mucha vergüenza que dé que conviertan el insulto en meme, camiseta o eslogan de campaña. Rompe la convivencia dejar a miles de familias sin plaza en escuelas infantiles. Rompe la convivencia dar comida podrida en residencias de mayores. Y por supuesto que rompe la convivencia, efectivamente, que la comunidad más rica de España mantenga los recortes en educación de 2012. Efectivamente, por eso la huelga de esta semana. Porque el modelo Ayuso está muy bien para Blackstone y Quirón, pero no está a la altura de los profesores y profesoras que educan a nuestros hijos. Señorías, si los progresistas madrileños tenemos una enseñanza para el presidente del Gobierno, es que las polémicas no bajan los precios del alquiler. Las crisis diplomáticas tampoco. Pero somos un país soberano. España se tiene que defender ante las amenazas de Milei y se tiene que defender ante las amenazas de Netanyahu. Es intolerable que un presidente con 35.000 muertes a sus espaldas se atreva a repartir amenazas y represalias diplomáticas a los que defendemos reconocer al Estado palestino. Por eso España tiene que romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel e impulsar sanciones al gobierno de Netanyahu hasta imponer un alto al fuego. Señora Ayuso, Más Madrid condenó los ataques de Hamás el primer día que se sucedieron y usted no ha tenido una palabra contra los crímenes de guerra de Netanyahu en medio año. Entre las víctimas del genocidio y los genocidas, usted se ha puesto una y otra vez del lado de los genocidas. No siga, deje de hacer el ridículo y apoye de una vez a su país. Hablando de mujeres en primera línea de la política, le mando un abrazo a Mónica Oltra, que sigue con la frente bien alta, mientras que intentaron hundirla en la política, agachan la cabeza. Mire, señora Ayuso, usted es alérgica a la rendición de cuentas. Su presidencia es una oda a la opacidad y a las mentiras. El otro día dijo que le parecía inmoral que le preguntáramos por las residencias. Dígame, si le parece inmoral esa pregunta, ¿qué le parece pasarle la factura de las residencias a los familiares de las 7.291 personas que dejaron morir en las residencias? Y han querido disfrazar su crueldad de automatismo burocrático, pero la verdad es peor. Mandan las cartas ahora porque faltaba un mes para que el pago prescribiera y eso no iban a dejar de recaudarlo. ¡Qué forma de ensañarse, señora Ayuso! Ustedes cobran facturas a las víctimas de la pandemia para darle dinero a Quirón y que Quirón le pague las comisiones.
a su novio. Presidenta, usted es como una adolescente enamorada que ahorra cada euro de la paga de los padres para comprarle un detallito a su pareja. Por eso, cuando reciben 3.200 millones de los fondos COVID, deciden pagar las facturas de 1.300 al Grupo Quirón. Sus prioridades son tan transparentes como inconfesables. Por eso usted ha dado la orden de que nadie pregunte en la Asamblea y sus representantes en la mesa obedecen. Nos han bloqueado más de 30 preguntas para hablar del mismo tema. Y ahora que estamos todos aquí, le voy a hacer una. ¿Cuáles son las medidas de transparencia y control a la actividad de los hospitales públicos de gestión privada? Bueno, no se atreve a responder porque los amigos y a los amores no se les preguntan esas cositas, ¿verdad? Señora Ayuso, dice que va a comparecer en el Congreso y que lo va a cantar todo. ¿Se atreve a cantar aquí? Presidenta, teníamos sospechas sobre su pisito y por eso lo denunciamos. No hemos tardado ni 2 semanas en saber que su reforma es ilegal. Lo han revelado los periodistas, esos a los que pone en la diana a través de su jefe de gabinete. Ahora entendemos las mentiras y las amenazas. Cuanto más sabemos de su vida personal, más se descompone su personaje. Nos contaba que usted era una esforzada joven que vivía en Chamberí pagando el alquiler. Bueno, pero es que su vida de lujos no puede estar más alejada de la realidad de nuestros barrios. Nos dice que puede gestionar la Comunidad de Madrid, pero cuando hace una reforma de su piso, inunda a los vecinos de abajo y el restaurante que está abajo tiene que cerrar por vertido de aguas fecales. Es una imagen horrorosa, yo lo sé, pero es la metáfora perfecta de su gobierno. Chapucero, efectivamente, chapucero e inmoral. La presidenta de la Comunidad de Madrid pregona la libertad a los 4 vientos, pero es la censora en jefe. Conoce poco a los madrileños si cree que se van a olvidar de las víctimas de las residencias de mayores por haber censurado 2 lonas. Eso es lo que tiene vivir en un pedestal como ese que le construyeron el 2 de mayo, vestida de gala y a un suelo a un metro por encima de la plebe. No sea que la vaya a tocar los madrileños de a pie. Dígame, ¿estaba subida en ese pedestal cuando mandó denunciar las 2 lonas que recuerdan a las 7.291 víctimas de la pandemia? ¡Qué bochorno! Más que la presidenta de la Comunidad de Madrid, parecía la líder de Corea del Norte. Por un momento me pareció que estábamos en la Plaza de Oriente, que además ya se sabe que a usted le encanta todos los emprendimientos que comenzaron en 1939. Y una cosa, ¿usted le tuvo que decir a Almeida que mandara a la Policía Municipal para denunciar la lona con una normativa inventada? ¿O fue el alcalde que tanto le teme y se tuvo que adelantar a sus órdenes? Porque ya sabemos lo que le pasó al último presidente del Partido Popular que se atrevió a denunciar los negocios de su familia. Miren, señorías del Partido Popular, la censura no es una anécdota de su mandato, sino su modus operandi. La mesa de la Asamblea ha censurado la comparecencia de las asociaciones de los familiares de las residencias, de la de los expertos de la Comisión de la Verdad y nuestras preguntas sobre el mismo tema. También vetaron 32 preguntas del Grupo Quirón, porque, claro, tienen que proteger al mejor cliente de su novio. Dijo Osorio que le costaba ser objetivo como presidente de la Asamblea. No es que le cueste, es que es el militante más leal del trumpismo madrileño. Presidenta, usted es enemiga de la libertad y no pierde oportunidad para demostrarlo. Por eso ha llamado a los rectores de la universidad para decirles que saquen la política de las aulas. Y usted no conoce a nuestros jóvenes, que nos están dando una lección organizándose y movilizándose frente al genocidio de Netanyahu. Por mucho pedestal que le pongan, no va a poder borrar lo que le molesta. No puede borrar la cifra de 7.291. No puede borrar las movilizaciones de la comunidad educativa. No puede borrar las acampadas por Palestina. ¿Sueña usted con una sociedad donde nadie se queje y todos le aplaudan? Sí, donde todos le aplaudan a usted mientras pasa revista a las tropas. Pero tengo una mala noticia para usted. Vamos a seguir hablando de todo lo que la incomoda, porque no, a pesar de muchos de ustedes, nosotras no nos votaron para estar aquí calladitas. Su modelo es un
fracaso. Su modelo tiene a 1 millón de personas en lista de espera y obliga a la mitad de los madrileños a tener que esperar más de una semana para conseguir cita en el centro de salud. Su modelo es poner trabas administrativas en el acceso a la sanidad y, además, pasar la factura a las personas más vulnerables. Su gestión ha dejado a una ciudad de 50.000 habitantes como Colmenar Viejo sin urgencias y eso cuesta vidas. ¿Se iban a morir igual las personas que no llegaron a urgencias porque las más cercanas estaban a más de media hora en coche? Lo suyo es abrir oportunidades de negocio para sus favoritos y sus familiares a costa de los pacientes y de los profesionales. Presidenta, en los próximos meses se va a debatir en el Congreso de los Diputados 2 iniciativas del Ministerio de Sanidad. La primera va a servir para sacar el lucro de la sanidad pública. Efectivamente, para cerrar esa puerta que abrió Aznar en 1997. Eso quiere decir que al Grupo Quirón se le va a acabar el chollo y que los madrileños vamos a dejar de pagar sus beneficios con nuestros impuestos. La segunda va a servir para recuperar la universalidad plena del sistema sanitario. Si se oponen a esto, díganlo claramente. Y si no, garanticen que los hospitales públicos madrileños no dejan a nadie sin atender por urgencias por no estar en una situación administrativa regularizada. Señorías del Partido Popular, tienen que decidir si se suman al blindaje de lo público y la universalidad ahora o si van a tener que hacerlo por imperativo legal. Presidenta, defendemos algo muy simple. Que nadie se enriquezca con la sanidad pública y que a nadie se le pueda negar la atención médica por urgencias. ¿Usted está en contra de eso? Nadie debería pasar una noche internada en el pasillo de un hospital. Nadie debería sufrir su mala gestión sanitaria. Mire, también defendemos algo que a usted le va a parecer muy revolucionario, pero seguro que a los más mayores de esta Cámara seguro que todavía lo recuerdan. Que los centros de salud tengan médicas y enfermeras. Fíjense, me dirán que es que no hay profesionales por culpa del Gobierno de España, pero es que ustedes los expulsan y además ahora prefieren tenerlos en paro antes que dejarnos elegir dónde van a hacer las suplencias. Eso es lo que vamos a defender los vecinos de Madrid en la manifestación de este domingo. Eso es lo que defiende también el Ministerio de Sanidad. En la sanidad se puede estar del lado del negocio o del lado de lo público. Dígame, señora Ayuso, ¿usted de qué lado está?